Bueno, pues hoy vamos a tratar bastantes temas y algunos de ellos muy conflictivos desde muchos puntos de vista. Me gustaría empezar eh, por comenzar por algún sitio con una reivindicación de, no sé si de la filosofía, pero sí al menos del pensamiento comprometido, porque muchas veces la filosofía se ve puesta entre paréntesis o, por no decir puesta en cuestión, ya sea por organismos estatales, por el propio Ministerio de Educación, ¿no? Cada vez más reducida en los planes de estudio, sobre todo en enseñanza media. Sobrevive todavía en la universidad, por fortuna, pero me gustaría comenzar con tres pensadoras, haciendo alusión a tres pensadoras, además, con toda la intención del mundo, con tres mujeres. En primer lugar, me gustaría hacer hincapié en la noción de diálogo, es decir, en contraposición además al monólogo. El monólogo es lo que solemos llevar a cabo en nuestra propia casa, como decía Aristóteles, en el seno del entorno doméstico. El problema del entorno doméstico es que cada uno tenemos nuestras propias normas. Ahora bien, cuando tenemos que salir ahí fuera, cuando tenemos que hablar con los otros, con las otras personas, también tenemos que confrontar nuestras propias opiniones. Entonces ahí empieza un diálogo, empieza un intercambio de palabras y acciones. Y aquí viene la primera alusión a una pensadora que es fundamental en el siglo XX, en el devenir de todo el pensar del siglo XX, que es Hannah Arendt. Sobre todo fue una pensadora bueno, pues que investigó sobre cómo comienza el totalitarismo, cómo se ha dado el totalitarismo y en qué deriva el totalitarismo. Y quizá podríamos pensar que hoy estamos ante ciertos síntomas sociales de cierto totalitarismo, porque se está empezando a dar algo así como un silencio comunitario. Todos hablamos mucho de manera monologal, de manera individual. Incluso utilizamos Twitter, utilizamos Instagram, utilizamos las redes sociales como una especie de impulso libidinal, como una especie bueno, pues nos desahogamos con las redes sociales, pero no deja de ser un monólogo que nosotros pensamos que estamos dialogando con otros, pero en realidad no, porque no es lo mismo dialogar que conectar. Y esto también, anticipo un tema, nos está haciendo mucho daño en términos de relaciones interpersonales. Así que, en primer lugar, reivindicar el pensamiento de Hannah Arendt, es decir, reivindicar la importancia de salir ahí fuera e intercambiar palabras y acciones. Esto lo decían ya los griegos clásicos, desde Aristóteles, Sócrates, Platón. La importancia de salir al ágora, a la plaza pública, y no quedarnos en el ámbito doméstico, en nuestra casa, donde tenemos nuestras propias normas, donde somos de alguna manera dueños de nosotros mismos, pero cuando salimos ahí fuera dejamos de ser dueños de nosotros mismos para ser dueños de nuestras palabras y de nuestras acciones, que tenemos que poner en liza, tenemos que confrontar con los otros para poder llegar a algún tipo de consenso. Y veremos, como ya he anticipado, que hoy de alguna forma se está degenerando el tejido social que nos permite hablar entre unos y otros para poder intercambiar, como digo, palabras y acciones. Por otro lado, quería reivindicar el pensamiento de otra pensadora del siglo XX, ya veréis que me voy a quedar en el siglo XX en esta primera reivindicación de la filosofía o del pensamiento comprometido, más que de la filosofía, que al final no es más que un pensar comprometido con nuestra realidad, con nuestra circunstancia, con lo que nos está pasando aquí y ahora. Entonces, la segunda pensadora que me gustaría poner de relieve es Simone Weil, otra pensadora también muy comprometida con los derechos de los trabajadores, que, como muy bien sabéis, quienes estáis escuchando, se implicó con las condiciones laborales de los obreros y estuvo trabajando incluso en fábricas para conocer de primera mano las injusticias y las condiciones laborales en las que esos obreros estaban trabajando. Bien, pues cuando Simone Weil hace sus reflexiones, hay una frase en una de sus obras que tiene que ver con la opresión social. Allí Simone Weil dice algo así como que nos pueden robar todo, nos pueden arrebatar todo, cualquier bien material, incluso nos pueden dañar físicamente, pero si hay algo que no nos pueden arrebatar, de ninguna manera, es nuestra capacidad para pensar. Entonces, por muy avasallados que nos veamos por las circunstancias, y vivimos en una sociedad ciertamente en la que nos vemos avasallados, como dicen muchos autores ahora en la actualidad, nos vemos avasallados por un malestar que no sabemos muy bien definir, pero estamos, más que estar, malestamos, como bien sabe Pablo. Marta Carmona, la psiquiatra, acaba de sacar un libro
junto con Javier Padilla, ella es psiquiatra y él es médico de atención primaria aquí en la Comunidad de Madrid, y dicen que mal estamos, no estamos, pero sin embargo es un malestar que nos permite a la vez seguir con nuestro ritmo normal cotidiano de vida. Entonces lo que deberíamos cuestionar, como nos invita Simone Weil, es a ejercer nuestro pensamiento para saber si no estamos soportando condiciones invivibles, si no nos están diciendo que aguantemos condiciones que son inhabitables. A mí me gusta mucho utilizar esa palabra, la inhabitabilidad. En muchas ocasiones estamos expuestos a condiciones de vida que son inhabitables desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico en términos precarios, desde el punto de vista social, porque cada vez hay menos nexos sociales, desde el punto de vista educativo, porque cada vez hay menos oferta, digamos, amplia para elegir. Los chavales siempre se ven abocados a elegir una salida que les dé rentabilidad y productividad y salidas laborales, y además cuanto más inmediatas mejor. Y con esto también enlazo la rapidez con la que se nos está invitando a vivir, que antecedo también un tema que quizá trate después, que tiene que ver con la pérdida de criterio. Cuando nosotros estamos instados permanentemente a vivir bajo el imperativo de la rapidez, de la aceleración de los tiempos en todos los órdenes de nuestra vida, también se nos está instando de alguna manera a perder el control de nuestro pensamiento autónomo. Estamos perdiendo paulatinamente nuestra autonomía y nuestra independencia para tener nosotros, para ser dueños de nuestro propio criterio. Entonces, estamos dejando en manos de algoritmos, estamos dejando en manos de números, y esto pongo un ejemplo muy rápidamente. En Spotify, por ejemplo, ahora a final de año a todos nos ha aparecido el resumen anual de las horas que hemos escuchado, los minutos que hemos escuchado, a quién hemos escuchado más, y eso no hace más que derivarnos hacia una opción no nueva, sino hacia una opción ya vista para redundar en esa misma opción. Entonces estamos perdiendo el criterio absolutamente para decir, bueno, quizá me quiera desviar, quizá quiera distinguirme del propio camino que he seguido hasta ahora. Esto tiene mucho que ver con un concepto central en la historia de la filosofía, sobre todo en la historia de la filosofía del siglo XX, que es el concepto de diferencia. Cada vez nos da más miedo pensar lo diferente. Esto lo trata muy bien Byung-Chul Han, pero lo tratan otros pensadores. Deleuze, por supuesto, en el siglo XX, Guattari también, pero el término de la diferencia. Nos estamos haciendo cada vez más transparentes, cada vez más homogéneos, y como nosotros nos hacemos homogéneos, estamos homogeneizando también la realidad. De manera que no nos quedan opciones para salir de ese bucle, como últimamente está reivindicando otra pensadora, ahora actual, está viva, no voy a reivindicar solo pensadoras que ya están bajo tierra, con todos mis respetos, pero que es Remedios Zafra, que acaba de sacar un libro ahora que se llama El bucle infinito. Y ese bucle infinito está alimentado o retroalimentado por nuestras propias dinámicas. Somos nosotros los que estamos alimentando dinámicas que a su vez nos dan un output que ya de alguna manera ya esperamos. Vivimos en lo esperable, vivimos en la homogeneidad. Así que esa transparencia muchas veces va en nuestra contra. Y por último, otra pensadora a la que quería reivindicar también es María Zambrano. He reivindicado por un lado Hannah Arendt y esa necesidad del diálogo, de salir a la palestra, de salir al ágora. He reivindicado a Simone Weil como esa necesidad de pensarnos individualmente y también pensarnos en comunidad, que esto es fundamental. Y por otro lado, en último lugar, quería reivindicar a una pensadora española, malagueña, de Vélez, María Zambrano. Nuestra María Zambrano, que en Persona y Democracia, que es un libro que siempre recomiendo para comenzar la lectura de María Zambrano, María Zambrano dice allí en las primeras líneas de Persona y Democracia algo así como que existen dos posturas ante la vida. Existen dos posturas y además son antagónicas. Y además es que son irreconciliables. Y es una, dejarse arrastrar. Ella utiliza la palabra tan española de dejarse resbalar por la vida sin ningún asidero. Esta expresión es de Ortega y Gasset, desde su maestro, pero ella añade el concepto de resbalar por la vida, resbalar por la existencia como si todo nos viniera dado. Me da igual que sea por algoritmos, me da igual que sea por la publicidad, me da igual que sea por el coaching, el mindfulness, por la autoayuda, me da igual, pero el caso es que se me da todo hecho de antemano y yo no tengo que poner un criterio crítico mío, propio, autónomo, independiente, para cuestionar y pensar la realidad, sino que la realidad es algo que se me impone desde fuera y simplemente la tengo que aceptar.
otro concepto que también pensaremos a lo largo de esta tarde, que es el concepto de adaptación, el concepto de aceptabilidad de la vida tal y como se nos da. Tenemos que aguantar todo lo que ocurre, y esto es un concepto que a lo largo de la historia de la filosofía y también en el siglo XX ha tenido mucha importancia. El concepto ahora que está tan en boga, tan de moda entre los gurús de la autoayuda y que bueno, los hay que tienen mucha enjundia a la hora de hablar, como Boris Cyrulnik, por ejemplo, que hablan de la resiliencia, este concepto de introducir o dar sentido al sufrimiento en nuestra vida, de manera que el sufrimiento de manera que del sufrimiento podamos extraer algún tipo de enseñanza. Pero claro, esto ya lo sabíamos. Ya sabíamos que en la vida hay sufrimiento, que en la vida hay dolor. Ya sabíamos que teníamos que introducirlo. La pregunta es por qué ahora desde todo tipo de instancias, desde instancias gubernamentales, desde instancias empresariales, desde instancias incluso educativas a veces, porque también se está introduciendo la gamificación, se están introduciendo muchas dinámicas que tienen que ver con hacer el presente entretenido sin que caigamos en la cuenta de lo que está sucediendo en el presente. Simplemente nos tenemos que pasar el tiempo entretenidos de una acción a otra, y yo como profesor me las veo y me las deseo muchísimas veces para mantener entretenidos a mis alumnos, porque si no los tengo entretenidos, pierden la atención. Otro concepto que va a ser fundamental a lo largo de esta tarde y que supongo que discutiremos, el concepto de atención. Pero ahora llegaré a eso. Nuestra atención se está hipertrofiando. Se está hipertrofiando, o más bien, técnicamente hipotrofiando, diríamos, porque estamos bajando el rendimiento de nuestra atención, y estamos perdiendo también la capacidad de asombrarnos, que es a lo siguiente que voy. Entonces, María Zambrano, para retomar, decía que o bien podemos resbalar por la vida o bien podemos coger el asidero, podemos agarrarnos al asidero del pensamiento autónomo e independiente. Y son, como decía, dos opciones totalmente irreconciliables. Y ahora empezamos propiamente aunque ya he antecedido muchos temas, que era mi intención, pero ya empiezo propiamente con el asunto que nos trae hoy o que nos congrega hoy. En primer lugar, querría hablar del asombro que muchas veces se nos olvida. Además es que es una noción que se banaliza demasiado. Bueno, la filosofía, el pensamiento, incluso la psicología, en términos de ciencia básica, como de ciencia investigativa o de investigación, tiene que ver con el asombro ante la realidad. Pero ¿qué es en realidad el asombro? Porque se pierde muchas veces el auténtico sentido del asombro. El asombro en realidad consiste en tomar una distancia frente a la realidad. Cuando nos asombramos, esto quiere decir que está produciéndose un hiato, se está produciendo una grieta entre nuestra visión del mundo y lo que se da en el propio mundo. Entonces tenemos que retomar esa capacidad de asombro. Y esto tiene que ver con la noción de resbalar por la realidad o resbalar por la vida de María Zambrano que acabo de mencionar. Si resbalamos, si perdemos nuestra capacidad para pensar la realidad, también estamos perdiendo nuestra capacidad para asombrarnos. Y si perdemos nuestra capacidad para asombrarnos, somos o seremos paulatinamente cada vez más manipulables, en todos los sentidos. Y aquí quiero hacer hincapié en que bueno, estoy hablando de instancias, pero bueno, podríamos hablar de asuntos más concretos, pero para no personalizar en nadie, sean entidades físicas o digamos individuos o sean entidades estatales o empresariales, pero cada vez están atrofiando cada vez más nuestra capacidad de asombrarnos y por tanto se nos está manipulando cada vez más fácilmente en términos emocionales. Y esto es muy importante, no solo en términos intelectuales, porque nosotros ya sabemos que podemos pensar. El problema es que queramos hacerlo. Y yo lo que veo todos los días, lo que veo en una especie de bucle infinito en mi alumnado, es que no quieren detenerse a pensar y sin embargo saben que pueden hacerlo. Y esto es un problema. Es decir, estamos perdiendo potencias cognitivas o estamos perdiendo de esto Pablo nos podría hablar muy bien, aunque sepamos que tenemos la capacidad para hacerlo, es decir, para pensar, para detenernos, para concentrarnos, para mantener nuestra atención dirigida a algo, sin embargo no queremos hacerlo. Es una especie, nos estamos eximiendo deliberadamente, voluntariamente, de nuestro propio juicio. Y esto en terminología filosófica, como diría Kant, es perder nuestra mayoría de edad, es volver a nuestra minoría de edad, es
resignarnos a no haber pasado por un periodo de ilustración, que tampoco me quiero aquí poner muy exquisito. No tenemos por qué ser personajes ilustrados, pero si nosotros somos capaces de ser conscientes de que podemos llegar a pensar la realidad y no la pensamos, quizá es porque estamos perdiendo cierta capacidad de independencia. Y esto es muy importante en términos emocionales. Si no pensamos, somos absolutamente dirigibles desde un punto de vista emocional. Y esto lo vemos en redes sociales todos los días. Y lo vemos, por esto justamente tienen tanto éxito algunas, bueno, pues el otro día estaba en el aeropuerto o en una estación de tren, estos libros de acaba con el sufrimiento en 3 días. 10 reglas sencillas, además sencillas, ¿eh? Todo tiene que ser sencillo, rápido, conciso, aquí y ahora. Todo para acabar con el sufrimiento aquí y ahora. Todo para acabar con el dolor, que también tiene que ver con exterminar las, digamos, las emociones comúnmente llamadas negativas de nuestra vida. Se está patologizando todo lo que tiene que ver con la tristeza, con el dolor, con el vacío, con, no lo sé, con los anhelos que nos dejan un vacío muchas veces, pero es que esos sentimientos tristes, esos sentimientos negativos, como comúnmente suelen llamarse, son también necesarios en nuestra vida. Y sin embargo, a lo que nos están invitando constantemente es a exterminar toda esa faceta de nuestra vida emocional como si no pudiésemos vernos resignados a sufrir, a penar, a sentir el vacío, a sentir resignación, a sentir, perdón, resignación, no, frustración. También nos tenemos que sentir frustrados porque en la vida hay huecos que no pueden ser llenados ni por el éxito ni por la productividad. Es decir, tenemos que pensar en si todo esto que nos están diciendo, toda esta promesa dilatada de la felicidad nos está haciendo más mal que bien. Y aquí quiero mencionar a una pensadora actual, está viva también, que se llama Sara Ahmed, que tiene un libro muy importante en el que piensa sobre la felicidad. Este libro se llama La promesa de la felicidad. Y me parece fundamental. Y aquí uno de los temas que hoy nos congregan aquí es la felicidad. También de esto habla Remedios Zafra. Y tanto Sara Ahmed como Remedios Zafra hablan de la continua dilación de la felicidad. Siempre están dilatando el periodo en el que podemos llegar a ser felices, como si la felicidad siempre fuera algo que podemos llegar a alcanzar, pero de hecho nunca alcanzamos. De facto nunca alcanzamos, pero de jure, de derecho, sí podríamos tener el derecho, como digo, valga la redundancia, a ser felices, pero nunca alcanzamos esa felicidad. ¿Por qué esta obsesión de felicidad? ¿Por qué constantemente? Y esto me lleva a otro pensador, perdón que estoy ametrallateando con pensadores, pero creo que las referencias para engancharnos, para tomar suelo, para tomar Grund, como dicen los alemanes, para poner el pie en algún sitio, es importante. Y de esto también hablaba Albert Camus. Por ejemplo, estamos enfermos de sentido. ¿Por qué tenemos que estar pensando constantemente en si mi vida tiene sentido y extrapolando al concepto de felicidad? ¿Por qué tenemos que estar pensando desde todos los puntos de vista y constantemente en nuestra vida por qué tenemos que llegar a ser felices y cuáles son los objetivos de nuestra felicidad? Bueno, es que a veces se nos olvida por el camino que quizá mucho más importante que la felicidad es la alegría, los momentos de alegría. Y hemos olvidado, de hecho, ayer mismo hablaba con es etólogo, y me decía, Carlos, hemos perdido la capacidad para estar alegres. Y él me ponía el ejemplo de los cachorros recién nacidos. Los cachorros recién nacidos, ya sean cachorros humanos o ya sean cachorros de otra especie mamífera, el asunto es que cuando nacen tienen cierta alegría de vivir. Los ves y tienen un desparpajo que nosotros como seres humanos contaminamos con conceptos. No estoy aquí haciendo apología de que tengamos, y además alguien que se dedica a la filosofía, no estoy haciendo apología de liberarnos de espacio, liberarnos, no de liberarnos, de librarnos del concepto. El concepto es fundamental para pensar la realidad, pero no es tan fundamental a la hora de obsesionarnos con ciertas aspiraciones en nuestra vida, por ejemplo, con la felicidad. Y además se nos vende como que la podemos alcanzar muy fácilmente a través de redes sociales con gratificaciones constantes, y aquí entra un tema peliagudo. No estoy yendo en orden, aquí tengo un guión, pero bueno, ahora volveré al guión. Estas gratificaciones constantes y esto se ve muy claramente con ejemplos.
Hace poco fui a Gran Canaria a dar una conferencia. 2 chicas, más o menos, tendrían 21, 22 años. Me separan de ellas casi 20 años. Bueno, yo tengo 37, 17, 18 años, que se podría decir que tampoco es tanto tiempo, pero sí lo es. El caso es que una de estas chicas recibió un mensaje supuestamente del chico que le gustaba, justo antes de despegar del avión. Cuando estábamos arriba ya, claro, tenemos que llevar el modo avión, tenemos que estar desconectados, y la discusión entre ellas era un vuelo a Gran Canaria, es decir, 2 horas y media, 2 horas 45 de vuelo más o menos. Cuando toda la conversación, desde que despegamos hasta que aterrizamos, fue si ella debía poner otra vez el móvil en conexión porque no era capaz de aguantar la tensión de estar a la espera de a ver qué le había dicho el chico. Esto se puede tomar como un ejemplo absolutamente anecdótico, pero no lo es, porque lo veo todos los días en mi alumnado. Están permanente y enfermizamente atentos del móvil, porque no pueden estar atentos a una explicación. No pueden estar atentos por una razón muy sencilla, y es que, claro, una explicación, si yo les estoy explicando Tomás de Aquino, les estoy explicando Nietzsche o Descartes, ellos no tienen gratificación constante en mis explicaciones. Yo les puedo estar interpelando, pero no tienen gratificaciones constantes. Sin embargo, a lo que nos están exponiendo estas máquinas es a la gratificación constante del scrolling infinito, y esta gratificación constante al final nos convierte, el otro día se lo decía a mis alumnos en clase de psicología, nos está convirtiendo, ya nos ha convertido desde hace mucho tiempo, en auténticas ratas skinnerianas. Absolutamente, ratas skinnerianas que están sujetas a un influjo. Nosotros sabemos que damos una palanquita, tenemos notificaciones, e incluso hasta tal punto llega esto que hemos convertido nosotros mismos esos instrumentos en herramientas de castigo para los otros. Entre mis alumnos, esto lo dicen mucho, bueno, profe, es que le voy a dejar en visto. Esto de dejar en visto no deja de ser un castigo para la otra persona. Es un castigo que yo ejerzo a través de las redes sociales. Entonces, estamos metidos en una dinámica de la que, o con la que tenemos que ser muy críticos, porque esto nos está llevando también por los cauces de la rapidez y por los cauces de una aceleración que no hace más que atrofiar nuestra capacidad atencional y nuestra capacidad para pensar, como decía. Y bueno, aquí tengo muchísimos temas para tratar. El exceso de estímulos, como decía ahora y antes he comentado, la atención hipertrofiada. Nuestra atención, aquí quiero hablar de 2 asuntos. Por un lado, la atención se está desmejorando cada vez, no solo en los jóvenes, y esto es muy importante, también en nosotros, en los adultos, cada vez nos cuesta más mantener la atención. Desde el hecho de ponernos una película hasta y tener que ver las notificaciones del móvil porque si no nos engancha la película, pues necesitamos un estímulo, una gratificación, pasando porque incluso las empresas de música, la industria musical, esto, hay estudios que si los primeros 15 segundos de una canción no nos ha enganchado en Spotify o en cualquier plataforma, en Apple Music o donde sea, automáticamente pasamos. Es decir, estamos enganchados a ese estímulo inmediato, y si no encontramos aquello que buscábamos, absolutamente lo dejamos en el ostracismo, lo expulsamos de nuestra vida. Esto engancha con el siguiente tema que tengo aquí apuntado, bueno, o uno de los temas, que es el presentismo, el absoluto presentismo en el que vivimos. ¿A qué me refiero con presentismo? Al tiempo que, y esto también nos podría dar una clase Pablo, porque entenderá muchísimo más que yo, que es el tiempo de dilación que existe, o el tiempo de espera que existe entre la aparición de nuestro deseo y la satisfacción de ese deseo. Estamos suprimiendo, y esto tiene que ver con los 3 temas que hoy tratamos, que son la rapidez, la felicidad y el estrés, el tiempo que dejamos pasar entre la aparición de nuestro deseo y la satisfacción es cada vez menor. De hecho, se está luchando desde todo tipo de instancias, como decía antes, sobre todo desde empresas, evidentemente, que nos quieren vender algo, se está suprimiendo hasta casi hacer inexistente el camino que hay entre deseo y satisfacción. Aquí en el metro de Madrid el otro día vi un cartel en el que una cadena de libros muy conocida, bueno, la Casa del Libro, se ha asociado con una empresa de riders, de los comúnmente llamados riders, para que si necesitas un libro, lo tengas en casa antes de 35 minutos. Entonces, ¿qué está ocurriendo con estas dinámicas? Esto lo podemos ver como una ventaja, pero tenemos que pensarlo críticamente. Si yo elimino ese tiempo de dilación de
primero pienso qué libro quiero, después pienso con quién quiero ir a la librería o si quiero ir yo solo, y después elimino todo el tiempo que transcurre desde que yo voy a la librería, es decir, el transporte hasta allí y el paseo que me doy por la librería. Y esto a nivel sociológico, ya me meto incluso en términos sociológicos, también tiene sus implicaciones, que es uno de los próximos artículos que voy a publicar va a ser sobre esto, sobre esta rapidez y este estrés que tiene que ver con el tiempo tan poco dilatado entre el deseo y la satisfacción, también tiene que ver con nuestra capacidad de movimiento. Si a mí me traen absolutamente todo a mi casa, si yo no me tengo que desplazar a ningún lugar, están de alguna forma, no voy a decir coartando, pero sí están, o no sé si la palabra es limitar, pero sí que me quedaré con ese concepto. De alguna manera están invitándome a limitar mis movimientos. Si todo me puede venir aquí a través de Amazon o a través de cualquier empresa de mensajería rápida, lo que se me está invitando también es a permanecer quieto en mi casa. Si yo estoy quieto en mi casa, significa que yo no me comunico con otras personas, que no salgo al espacio público. Así que en términos sociológicos esto también tiene implicaciones muy importantes. Si cada vez que yo me quedo en mi casa, o podríamos pensarlo así, cada vez que yo me quedo en mi casa estoy impidiendo la posibilidad de encontrarme con otras personas con las que puedo discutir, con las que puedo confrontar mis opiniones, con las que esto te lo digo mucho a mis alumnos de psicología, pues sobre todo cuando explico psicología social, cuando se juntan las personas, esto puede parecer muy estúpido, pero es que no lo es, cuando se juntan personas pasan cosas. Desde luego, si yo me quedo en mi casa, así es como no pasan. Entonces, conectados, vivimos justamente conectados, en una conexión que normalmente no tiene implicaciones, más allá de la pura pantalla. Pero si yo salgo ahí, y además es algo que también hago mucho hincapié, somos mamíferos. Necesitamos de la mirada, del contacto visual, necesitamos del contacto táctil también, porque somos mamíferos y nacemos pegados al pecho materno. Necesitamos del calor del otro y también de la discrepancia del otro. Es decir, necesitamos de la confrontación con el otro, y no estoy hablando en términos negativos, sino que la confrontación tiene que ver, como decía al principio, con el diálogo. Tiene que ver con la figura del otro y de la otredad. Y además tiene que ver con la aceptación de que el otro puede estar en desacuerdo contigo. Muchas veces, y esto también lo fomentan los algoritmos, y no me quiero poner conspiranoide en ningún caso, pero lo que fomentan también porque no lo soy, para empezar, pero cuando soy, aunque toda la realidad invita a ello, pero cuando yo estoy metido en redes sociales, cuando estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo me empuja a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Entonces, claro, si volvemos a lo mismo, no existe la diferencia. Vivimos en el bucle de lo igual constantemente. Y esto también tiene implicaciones, por supuesto, sociológicas, pero también psicológicas. Porque cuando yo me enfrento a lo distinto, de repente me veo confrontado a lo que no puedo... no me puedo hacer cargo de lo distinto, porque no estoy acostumbrado a lo distinto. Y de repente, cuando me doy de bruces con ello, existe una disonancia tremenda entre lo que supuestamente es la realidad y mi mismidad. Entonces, esto tiene consecuencias psicológicas, antropológicas, filosóficas y sociológicas. Tiene implicaciones de todo tipo. Bien, he hablado de... Y claro, ¿qué ocurre también aquí en terminología filosófica o metiéndonos también en filosofía? ¿Qué ocurre cuando el tiempo entre el deseo, la aparición del deseo y la satisfacción es un tiempo muy corto? También, por un lado, para que no se me olvide, me apunto las dos, porque son cosas que también se me van ocurriendo un poco sobre la marcha, porque el tema es tan amplio que es inabarcable. Por un lado, la polarización. Es muy fácil polarizarnos como masa, en términos de psicología social, muy fácil manipularnos como masa cuando todos los tiempos se reducen. Si los tiempos se reducen, también se reduce con ello la capacidad para pensar, es decir, para poner entre paréntesis la realidad. Si os fijáis, cualquiera de quienes estáis ahí, cualquier mecanismo político ahora mismo, o incluso los concursos de la televisión, el concurso más banal, todo se da en tiempos rápidos. Todo tiene que ser aquí y ahora. Llame usted y ganará 1.000.000 de euros. O vote usted por esta opción política. O en las
elecciones cada vez se nos da menos tiempo en la campaña electoral y cada vez se explica menos, por ejemplo, esto en términos políticos. Entonces, no solo hablo de la polarización política, hablo de la polarización económica, de la polarización antropológica, hablo de todo tipo de polarización. O estás conmigo o estás contra mí. Y aquí es el pensador que está de fondo es Carl Schmitt. Es decir, es la política del enemigo. El otro como diferente a mí y además como alguien a quien no puedo llegar o con quien no puedo llegar a converger. Ni siquiera desde la divergencia, no puedo converger, simplemente está el otro como enemigo y estoy yo. Entonces se crea una dialéctica de amigos y enemigos que también nos está afectando mucho y esto se ve, lo vemos en redes sociales constantemente. En Twitter es un manifiesto ejemplo. Constantemente insultándonos unos a los otros, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, y no hay puntos medios, no hay zonas de grises, porque enseguida se moviliza nuestro deseo, nos vemos abocados a decidirnos constantemente y muy rápidamente. Y por otro lado, la libertad. Esto parece que me puedo poner aquí metafísico, pero no, en absoluto. Si se reduce el tiempo que tengo para satisfacer mi deseo cuando ha aparecido o para llegar a una satisfacción cuando ha aparecido un deseo, si se reducen los tiempos, también se reduce mi libertad. Se reduce porque no puedo pensar, como decía antes en la introducción, se reduce mi capacidad para tener criterio. Y ahora, esto a lo mejor, claro, cuando se habla del sistema, cuando se habla de las instituciones, cuando se habla de instancias, como estoy hablando, puede parecer, pues como digo, algo conspiranoide, pero es que no lo es. Allí donde veamos en la realidad, se nos insta a ir rapidísimamente, a hacer todo de manera rápida y, como digo, y aquí lo que está en juego es nuestro criterio, nuestro propio criterio. Y si está en juego nuestro criterio, está en juego nuestra independencia y nuestra autonomía. Y quiero recordar aquí que la autonomía se diferencia de la heteronomía en que el que es autónomo, autos nomoi, es decir, el que se da las normas, las leyes a sí mismo, se diferencia del heterónomo porque tiene la capacidad para pensar en aquello que quiere. Es decir, y esto también tiene que ver con la rapidez. Si cada vez tenemos menos tiempo para elegir la manera en que podemos llegar a la satisfacción, también tenemos poco tiempo para elegir aquello que deseamos. Y esto es algo que es una tesis que defiendo constantemente. No sé si es original o no, pero tampoco me importa que sea original o no. El caso es que cada vez tenemos menos tiempo para construir nuestro deseo. No tenemos tiempo para la construcción de nuestro deseo. Es decir, esta pregunta es ciertamente vieja, socrática. ¿Quién soy yo? Y detrás de esa pregunta están los deseos. ¿Qué es lo que deseo yo? ¿Qué es lo que anhelo yo en mi vida? De manera que no me introduzcan permanentemente deseos que son justamente intereses económicos, intereses políticos, intereses de todo tipo, que no son mis intereses. Y claro, esto en términos sociales también nos está repercutiendo. Si los deseos de todos son iguales, son homogéneos, si nos están convirtiendo, digamos, en una masa homogénea sin criterio propio, al final esto también se manifiesta en una sociedad de lo igual, en una sociedad, como dice Byung-Chul Han, en una sociedad de la transparencia, en la que todo es transparente y no existe la diferencia, no existe la distinción y, como decía antes, lo diferente nos da miedo, nos causa miedo. Bien, otro tema que quería tratar brevemente es que cada vez estamos, antes lo he mencionado brevemente, no me voy a extender mucho, porque para también que la gente tenga tiempo por si alguien quiere preguntar o no sé si hay alguien conectado, pero por si quieren preguntar, cada vez estamos más conectados y sin embargo estamos menos vinculados al mundo. Y esto también tiene que ver con la felicidad. Tiene que ver con nuestra felicidad porque nos sentimos más conectados a la gente, pero sin embargo nos sentimos menos vinculados a la realidad de la vida, a la vida más descarnada. Y esto está dando, y lo veo todos los días en mi alumnado, que sí es adolescente, pero en la universidad, con alumnos universitarios también lo veo. Cada vez hay más trastornos emocionales y más trastornos de la conducta que tienen que ver con la imagen que yo proyecto, con trastornos emocionales y afectivos que tienen que ver con mi autoconcepto, quién soy yo, y bueno, esto evidentemente tiene que ver con la psicología y con el locus de control interno y con el locus de control externo. Cada vez necesitamos mayor validación externa y nos olvidamos de que nuestra validación principal tiene que ser interna. Evidentemente tenemos que salir ahí fuera y confrontar nuestras ideas
para no vivir en una especie de monólogo, porque ya decía Aristóteles que quien es capaz de vivir solo o es un dios o es una bestia. Evidentemente tenemos que salir ahí fuera y confrontar nuestras ideas. Ahora bien, el criterio de los otros no se puede convertir en el criterio de valoración de la propia vida. Y yo últimamente estoy tratando bastante con asociaciones de prevención, no me gusta la preposición contra, así que diré de prevención del suicidio. Estoy en contacto con muchas asociaciones y además yo en el colegio donde trabajo soy como orientador de bachillerato, soy el encargado de poner sobre aviso a la dirección por si hay que abrir protocolos de suicidio en distintos alumnos por conductas o por señales que yo detecte. Entonces, también se tiene que ver con, digamos, mucha desidia a la hora de valorar nuestra propia vida. Cuando los otros no valoran nuestra propia vida se convierte en nada. Y esto nos lleva a un nihilismo identitario que nos puede hacer mucho daño, muchísimo daño, porque acabamos viviendo al socaire de lo que los demás opinan de nosotros. Así que creo que también la filosofía y la psicología en etapas, digamos, tempranas de la educación es muy necesaria para fomentar el autoconcepto y para fomentar la autoestima, que no son exactamente lo mismo, pero para fomentar estas dos cosas y para fomentar que haya más locus de control interno que locus de control externo, por decirlo de manera un poco pedante. ¿A qué llego con todo esto? Es fundamental educar nuestro deseo. Entre el estímulo y la respuesta, si me pongo skinneriano o pauloniano, tenemos que educar a que ese tiempo, y esto parece que me voy a poner en términos pedagógicos muy estupendo, pero es que creo que es lo que debemos hacer, educar la distancia entre el estímulo y la respuesta. Tenemos que educarlo y solo se puede educar con acciones que dilaten ese tiempo. Por ejemplo, un paseo. Soy muy pesado con estas cosas, pero creo que es como mejor se ven. Con un paseo en el que estemos más o menos desconectados del teléfono o cuando estemos leyendo un libro, ponernos una meta de voy a estar leyendo 15, 20, 25 minutos sin estar abstraído o sin estar, mejor dicho, sin estar atento al teléfono móvil. Pequeñas tareas, pequeñas acciones que puedan ayudar a dilatar el tiempo entre el estímulo y la respuesta. Y si vemos una notificación en el móvil, no saltar como un resorte para ver qué está ocurriendo allí. De hecho, hay un síndrome, ahora que seguro que Pablo lo conoce, que en inglés le han puesto Light Hunter, o sea, el cazador de luz, que por la noche los adolescentes sobre todo, pero también los adultos se ponen el teléfono boca arriba, con la pantalla boca arriba, en silencio, pero están pendientes, cognitivamente pendientes, de si la luz se ilumina para inmediatamente coger el móvil y no perder atención para no quedar desconectados. Y esto también es un trastorno de la conducta que cada vez se ve más en los jóvenes. Es decir, no son capaces de desconectar del instrumento, de manera que hemos sido instrumentalizados por el propio instrumento. Ya no se ha convertido en un móvil, ya no se ha convertido en una especie de útil, sino que el útil nos ha instrumentalizado, nos ha avasallado y nos ha engrilletado, nos ha puesto cadenas de las que no podemos salir. Para esto es muy importante la educación entendida como, bueno, como paideia griega o paideia, como lo queráis pronunciar, pero como aspiración a ideales, como, no lo sé, como algo que vaya más allá del puro adoctrinamiento, como algo que vaya más allá de la pura instrucción de los conocimientos. Y aquí quería decir, que antes lo he dicho, pero también tengo cierta crítica y también tengo bastantes reticencias a todo esto de la gamificación en las clases, en la docencia. Me parece bastante peligroso, antes lo he dicho, ahora ahondo un poquito simplemente, me parece muy peligroso tener que tener, es decir, introducir el imperativo de gamificar, o el anglicismo es ese, pero ahora se ha españolizado o castellanizado como ludificar toda experiencia docente. Tenemos que ludificar no solo en la enseñanza media, sino también, porque yo también voy a la universidad y el alumnado de la universidad cada vez se aburre más, y yo lo veo, es que se aburren. Y necesitas introducir, bueno, vamos a hacer un Kahoot, pero como vamos a hacer un Kahoot
en una clase de segundo de filosofía en la carrera. O sea, tendremos que aprender contenidos. Y si no hay contenidos, no se puede hacer un Kahoot. Esta es la clave. Entonces, yo no puedo ludificar, no puedo gamificar la educación si antes no he enseñado contenidos. Así que tenemos, creo que luchar por una educación rica en contenidos. Los métodos pedagógicos, pues bueno, cada profesor usará los suyos, pero ayer ponía un tuit que se ha viralizado, y esto es muy curioso, porque cuando se viraliza algo que tiene que ver con la cultura es porque a la gente le interesa, y es un tuit que tiene que ver con la lectura. Algo tan sencillo como la lectura, y puse que me parecería, evidentemente la lectura suele ser una competencia transversal en todas las asignaturas, tanto en enseñanza media como en enseñanza superior, incluso en las ingenierías y en las carreras técnicas, pero cada vez más, tanto los jóvenes más jóvenes como los jóvenes universitarios y también los adultos, estamos perdiendo la capacidad para concentrarnos y estar durante media hora delante de un libro. Y eso no me preocupa tanto, porque el deseo se puede educar, porque al final son hábitos. Al final, esto Pablo lo podría explicar muy bien, desde el conductismo, pero también desde el cognitivismo, desde cualquier tipo de corriente psicológica. Pero lo que me preocupa, sobre todo, no es solo esa rapidez que hay desde el deseo a la satisfacción, sino sobre todo que tenemos que no hacer, es que se me ha ido el hilo ahora mismo, que no tenemos que ludificar constantemente esa educación. Ah, vale, sí, la concentración y la lectura. Esa lectura me preocupa porque no se comprende lo que se lee. Este es el punto que se me había ido. La comprensión lectora. Ahora mismo, cada vez son más los jóvenes que se ponen delante de un texto, lo leen y no lo entienden. Lo vuelven a leer y tampoco lo entienden. Entonces hay que ir frase a frase, palabra por palabra, para que, y, profe, ¿y esto qué es? Profesor, ¿y esto qué significa? Bueno, pero es que, bueno, y no digo ya nada de introducir en tu discurso frases subordinadas, o ni siquiera subordinadas, coordinadas, un par de coordinadas con una cópula de un y. Enseguida te piden que se lo dictes, que vayas más despacio. La atención se pierde. Y algo relacionado con la atención, que también, y con esto voy concluyendo, que no me quiero extender más. Un asunto muy importante, la distracción, porque por un polo tenemos la atención, la pérdida de atención, pero es que también hemos perdido la distracción. Y de esto alguien me podría decir, pero Carlos, es que estás hablando de la pérdida de atención, tendrías que hablar también en términos peyorativos o negativos de la distracción. Pues no, justamente no, porque lo que nos falta es la capacidad para distraernos. Es decir, distraernos, si vamos a la etimología, es quitar el foco de aquello que se está haciendo. Lo que tenemos que educar no es solo nuestro deseo, sino también nuestra capacidad para distraernos. Para salir a la calle, simplemente, yo se lo pido mucho a mis alumnos, y que miren al cielo, y que estén mirando al cielo y reflexionen sobre lo que es estar en el universo, por ejemplo. O que salgan a la calle y se enfrenten a la mirada de los otros transeúntes, porque cada vez, y esto es algo que nos sucede a todos, cada vez vamos con la mirada hacia abajo. En términos sociológicos también tienen sus implicaciones. Cuando nos enfrentamos a la mirada del otro, la vemos como una mirada desafiante, como una mirada agresiva, cuando no tiene por qué ser así. Simplemente es el encuentro con la mirada de otra persona, de un transeúnte, y cada vez nos dan más pavor, más miedo estos encuentros con los otros. Bueno, tenía aquí, vale, me voy a poner ahora muy rápidamente, Pablo, y ya termino, y quienes nos estéis escuchando, me voy a poner casi en plan programático, político, como si yo hubiese diagnosticado un problema y ahora, porque siempre se nos dice a la gente de filosofía, a la gente de humanidades, sí, vale, muy bien, diagnosticáis problemas, pero ¿y las soluciones? ¿Dónde están las soluciones? Entonces, voy a plantear una especie no decálogo, porque no tengo 10, pero sí algunas soluciones. En primer lugar, reconquistar la atención, que ya lo he antecedido antes. Reconquistar nuestra capacidad atencional. Y esto solo se puede hacer, pienso, o es la clave, dilatando el tiempo entre estímulo y respuesta. Incluso exponernos a ello. Yo se lo digo a mis alumnos. Cuando vais a la biblioteca y ves que el móvil se ha encendido y que tienes notificaciones, oblígate a permanecer lejos de ese estímulo, lejos en términos de actividad, es decir, no porque ese estímulo haya aparecido, tienes que darle una respuesta. Es como, y les pongo ejemplos cotidianos,
nosotros estamos recibiendo, yo ahora mismo tengo a los vecinos que están haciendo ruido, pero gracias a la habituación como fenómeno psicológico y gracias a que tengo mi atención puesta en lo que estoy diciendo, no estoy absorbido por los ruidos del vecino, sino que tengo puesto mi foco atencional aquí. El reloj me está vibrando continuamente y me están entrando notificaciones en el móvil, pero tengo mi atención, la tengo puesta aquí. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos es permanentemente estamos recibiendo, o sea, estamos hiperestimulados por todos lados, pero tenemos la capacidad, igual que no escuchas una sirena cuando estás en clase de bomberos y te giras porque sabes que es un camión de bomberos, o que te giras cuando hay pasos por el pasillo porque simplemente sabes que pasa alguien, de la misma manera no accedas a ir corriendo a ver qué te está ocurriendo en el móvil, a esa notificación. Entonces, creo que es muy importante, en primer lugar, reconquistar, y además lo utilizo con toda la intención del mundo ese término, reconquistar nuestra atención. Por otro lado, nuestra capacidad para distraernos, como acabo de decir, la distracción es muy importante, sacar el foco de nosotros mismos y por otro lado nuestra capacidad para asombrarnos, para crear ese hiato, esa grieta entre lo que está ocurriendo ahí en el mundo y lo que nos sucede a nosotros. Poner una grieta y poder asombrarnos. Una educación centrada en un enfoque humanístico. Esto no quiere decir que solo se den humanidades. Mi compañero de física, el que da física, es un gran humanista también y muchas veces comienza las carreras de física, comienza la asignatura, las clases de física, si va a explicar la teoría de la relatividad, pues puede empezar con un poema de Emily Dickinson, por ejemplo, o con un texto, no lo sé, literario que tenga que ver con la relatividad en nuestra visión del mundo. El otro día le invité a empezar una clase sobre física cuántica, que iba a dar los rudimentos de la física cuántica, y le invité a empezar con el principio del mundo como voluntad de representación de Schopenhauer, con eso, Die Welt ist meine Vorstellung, es decir, el mundo es mi representación, simplemente por ahí. Entonces, cuando el alumno o la alumna abren su capacidad de asombro ante lo que tienen delante y no lo ven de manera unidimensional, comprenden que el mundo no es solo eso que están viendo, sino que es todo aquello que se recoge, no me gusta la palabra, pero que el mundo tiene una perspectiva, o podemos tener una perspectiva holística de la realidad. Que la realidad no es eso que tengo ante los ojos, sino que eso es solo una perspectiva de la realidad. Y eso es lo que nos dan muchas veces las humanidades. La importancia del conocimiento, más allá de las competencias, más allá de las destrezas, más allá de las habilidades, más allá del campo laboral, de las necesidades laborales, también dar la importancia necesaria al conocimiento. El conocimiento tiene un valor en sí mismo, no tiene por qué instrumentalizarse todo conocimiento. El conocimiento tiene valor en sí mismo, por eso existen las universidades, por eso existen los colegios. Los colegios no solo existen para que los niños estén escolarizados y los padres se puedan librar de ellos. Los colegios existen porque está bien, en términos morales, que los niños sepan, que los niños conozcan, que no salgan vírgenes al mundo de conocimiento, como ese hombre virgen de conocimiento que imaginó Hume en sus investigaciones sobre la naturaleza humana. El conocimiento en sí mismo es un valor, no lo tenemos que estar instrumentalizando constantemente. Y de hecho, esa crítica que se hace muchas veces de el conocimiento de ciertas disciplinas es inútil, lo mejor que se puede decir muchas veces de un conocimiento es que es inútil, porque todo lo que hacemos hoy es útil, todo está sujeto a las dinámicas de la productividad, de la rentabilidad. Bueno, pues a lo mejor está bien que algo sea inútil, cuestionando absolutamente que la filosofía, que la literatura, que la enseñanza musical, que la física, que cualquier ciencia de base sean inútiles, porque no lo son, pero el conocimiento en sí mismo tiene valor. Por otro lado, educar el deseo, como ya he dicho, y muy importante, y con esto voy a terminar, ya que estamos aquí, hemos hablado de muchas cosas, rapidez, felicidad, estrés, educación del deseo, reconquistar la atención, hemos hablado de muchísimas cosas, pero voy a terminar con una llamada a la comunidad, al concepto de comunidad, porque si al final, a mí es algo que me interesa muchísimo, y además es que lo veo todos los días, tanto en mi alumnado como en la calle. En la calle también lo veo mucho. Y voy a poner un ejemplo que parece muy estúpido. Los bancos en las calles, los bancos de sentarnos, porque los bancos financieros hay por todas las esquinas. Los bancos para sentarnos, cada vez hay menos bancos. Se han hecho hace poco obras que van desde, si conocéis Madrid, desde Callao, desde la plaza de Callao,
Gran Vía para abajo hasta la Plaza de Cibeles. Bueno, pues en todas esas obras que se han hecho, a lo mejor en todo ese tramo, que serán 500, 600, 700 metros, a lo mejor hay 5, 4, 5 bancos. Esto también nos da una idea en términos arquitectónicos, incluso en términos cívicos, en términos sociológicos, de en qué están convirtiendo nuestras ciudades. Si nuestras ciudades están hechas para que deambulemos de un lado a otro como zombies comerciales que simplemente no tienen tiempo para detenerse y lo único que pueden hacer es sacar dinero, gastárselo y caminar otra vez al lugar de su casa. Es decir, el lugar de casa que es, por cierto, el lugar de descanso. Y el lugar de descanso que se toma para volver a producir al día siguiente, para volver a gastar al día siguiente. Entonces, ¿en qué estamos convirtiendo todas estas dinámicas? Todo esto reconfigura nuestra, y esto Pablo nos podría hablar de ello muchísimo, cómo reconfigura nuestros circuitos neuronales también, cómo está construida la ciudad y cómo estamos construyendo nuestro deseo. Eso también a través de hábitos reconfigura nuestras estructuras neuronales, porque los hábitos al final pues reconfiguran nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Así que voy a terminar con esa llamada a redes de acción comunitaria para no estar permanentemente hiperconectados a esto, para no, o si estamos conectados, que sepamos que ahí fuera hay un mundo y que ese mundo tiene que ver con la palabra y con compartir la palabra, con compartir la palabra no como un monólogo que tenemos en nuestra casa, sino como un diálogo en el que nos enfrentamos al otro, con el otro y hacia el otro. Que el otro sea también proyección y que además sea posibilidad de hermanamiento o incluso de divergencia, pero en cualquier caso de encuentro con el otro para saber qué queremos hacer, para, como decían los griegos, hermanarnos en nuestras preocupaciones. Cuando los griegos daban tanta importancia al ágora griega, no era porque estuviese el mercado, no era por las necesidades perentorias para satisfacer el hambre y la sed, que también, sino que el ágora es aquel espacio donde los seres humanos nos encontramos para hablar de aquello que nos preocupa como comunidad, de aquello que nos preocupa como sociedad. Entonces creo que debemos recuperar, para, como decía al principio mencionando a Marta Carmona, en este libro de Malestamos, esos malestares no sirve solo que los pensemos en nuestra casa, los podemos pensar, pero solo tendrán una repercusión, o ese pensar solo tendrá una repercusión si salimos ahí fuera, si ejercemos nuestra palabra y si la ejercemos, y con esto termino, públicamente. No es lo mismo estar pensando en nuestra casa, simplemente en nuestras normas, en el hogar de nuestra casa, como hacía Descartes en sus meditaciones metafísicas, delante de la lumbre, allí medio desnudo, pensando que eso es muy válido y es muy necesario ese ejercicio de reflexión y de autorreprendimiento casi de nuestros prejuicios. Pero después tenemos que salir ahí fuera y tenemos que confrontar nuestras opiniones, nuestras doxai, como decían los griegos, para ver si existe algún tipo de episteme, a ver si existe algún tipo de saber objetivo y universal que podamos compartir. Así que acabo esto, Pablo, y quienes nos estén escuchando, con un llamamiento a la comunidad, a hablar con el otro, a hablar con la otra persona que está ahí fuera, que seguramente también tiene nuestras mismas inquietudes, tiene los mismos estreses, los mismos nervios, las mismas ansiedades, los mismos trastornos emocionales, pero si permanecemos atomizados en nuestra casa, no podremos saber que estamos compartiendo malestares que conjuntamente podemos contrarrestar a través de protestas, a través de iniciativas, pero siempre de manera comunitaria. Así que pensar la realidad, sí, pero pensarla para pensarnos en común. Y con esto quería mencionar a un autor que tiene un concepto fundamental que se llama Mark Fisher, que tiene un libro que se llama Realismo Capitalista. Y es un libro fantástico, es un libro que diagnostica certeramente y claramente nuestros males contemporáneos y tiene un concepto, además me gusta mucho leer a Mark Fisher porque también ha sido profesor durante muchos años en enseñanza media, entonces sabe de qué está hablando. Y tiene un concepto para referirse a los jóvenes que en vez de hablar de la anedonia, es decir, de la falta de deseo, que muchas veces lleva a una posible distimia, a un posible trastorno depresivo, ahora de lo que está hablando, que lleva también a la distimia y a un posible trastorno depresivo, él habla del concepto, que lo tengo aquí apuntado, hedonia depresiva.
que me parece muy curioso, y es justamente que en la permanente búsqueda de ese placer, de esa gratificación constante, se da también y a la vez la permanente insatisfacción, porque ningún tipo de gratificación es suficiente. Entonces él dice que justamente estamos buscando ese hedoné, ese placer, pero que ese placer nos lleva constantemente a una depresión constante, a una frustración constante que lo acabas de comentar, Pablo. Pero por eso te decía, porque Fischer lo disecciona absolutamente, vamos, de manera prístina y clara, y lo llama hedonia depresiva. Si antes era anedonia, ahora es que ni siquiera, bueno, es que también hay una anedonia, porque estamos conducidos al aburrimiento y el aburrimiento nos conduce a esa anedonia, pero cuando intentamos solucionar ese aburrimiento caemos en esta hedonia depresiva, porque vamos de un estímulo a otro, de un estímulo a otro, y ninguno ni nos seduce del todo y mucho menos nos satisface. Pablo, con respecto a lo de los libros, yo tengo en el colegio un taller de debate y un taller de lectura. El de lectura todavía no lo hemos iniciado, así que no te puedo decir los resultados que ha dado, pero al taller de debate, que lo hacemos, esto es muy importante, lo hacemos en el tiempo de recreo, es decir, en el tiempo en el que los alumnos se podrían ir fuera del colegio, y porque sobre todo lo hago en bachillerato, pero lo que empezó siendo para bachillerato ha bajado a cuarto de la ESO y vienen incluso alumnos y alumnas de tercero de la ESO. Entonces, tengo una clase llena de, más o menos suelen ser, es que es una barbaridad, 70, 80 alumnos, planteamos un tema previamente la semana anterior, yo planteo un punto desde el que partir, doy el pistoletazo de salida y se dan cuenta que están sin el móvil, que están pendientes de la palabra del otro y quiero probar lo mismo, pero con la palabra escrita. Entonces, si se da con la palabra hablada, dialogada, y ellos están atentos y te interpelan, pues yo no pienso esto, pues yo pienso aquello. A veces son argumentos pues muy pedestres o no están elaborados, pero el caso es que están pendientes de lo que dicen los otros. Y esto es lo que me resulta llamativo y lo que tiene valor. Entonces, quiero probar ahora con la palabra escrita. Desde leer, hacer un taller y leer un poema de Rosalía de Castro y a ver qué podemos extraer de ahí. O un fragmento, hoy en El País o en El Mundo o en La Razón, o me da igual, por no decir ningún periódico en particular. Ha salido este artículo, vamos a valorar este artículo. O un documento fiscal, incluso. Y aquí, pues y traemos ese día a la profesora de economía y las dudas que tengamos y vamos a entender. Yo creo que la clave, Pablo, es encontrar la manera de que el alumnado encuentre un incentivo para entender y comprender aquello a lo que se está enfrentando. Yo creo que ese es el principal, la principal motivación que puede encontrar un alumno. Bueno, y esto no lo entiendo, quiero comprenderlo. Y además es que me va a servir para la vida, comprender, algo tan sencillo. Lo más innovador es fomentar Oye, la espera. Claro, la espera se está viendo en términos negativos cuando antes... Espera viene de espes, que es la misma raíz latina que esperanza. Es decir, la espera era el tiempo que nos invita a esperar esperanzados. Entonces, ha cambiado, y por cierto, esto tiene un lado bastante perverso. Cada vez, y esto lo digo como profesor de enseñanza media, cada vez, sobre todo en bachillerato, porque en la educación secundaria obligatoria la tienen que hacer puesto que es obligatoria, pero en el bachillerato que es estudiante, son estudios posobligatorios, aunque de secundaria, pero posobligatorios, cada vez, y en primero, en el primer curso, hay cada vez más tasa de abandono. Y esto es porque tienen que dilatar, como tú dices, tienen que demorar la gratificación. Bueno, y es que a mí, ¿para qué me va a servir 2 años de bachillerato si luego a lo mejor el futuro está ofuscado, está cerrado, está ocluido? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, cada vez hay más tasa de abandono en bachillerato. Hoy, de hecho, estaba hablando con un alumno que me decía, profe, es que no encuentro motivación, no quiero seguir, no encuentro motivos para seguir. Y bueno, hemos estado hablando de asuntos personales y demás, pero es que no es el primer alumno que me viene, ni el último. Y cada vez hay más tasa de abandono porque no son capaces de esperar 2 años. Antes que, no sé, antes era lo natural, pero porque simplemente sabías que la vida tiene, otra palabra mágica aquí para entender todo esto, la vida tenía sus ritos y sus rituales. Entonces, pues el bachillerato también era una especie de ritual o de rito de iniciación a la vida adulta. No necesariamente, pero se consideraba así. Entonces, los ritos y los rituales también se han perdido. Se puede diferenciar entre
actuar o reaccionar. Es decir, lo que tú mismo estabas diciendo ahora, Pablo, o sea, tenemos la opción de reaccionar ante esos estímulos constantes, sean notificaciones en el móvil, o sea, lo que sea, o un anuncio publicitario, o actuar. El actuar se entiende que es un acto responsable, porque el que actúa es un agente y quien tiene agencia, como diría Aristóteles, tiene también capacidad racional para pensar aquello que está haciendo. Entonces, muchas veces nos olvidamos que actuar es que no es cualquier cosa. Actuar es un hacer con conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, ojo con esto es muy importante lo que apuntas. Próximamente voy a Cadena Ser a hablar con corresponsales de otros países, concretamente de Alemania, de Inglaterra y 2 españoles, sobre si es mejor dar buenas noticias o dar malas, o dar las malas pero con matices buenos, o si es más positivo el optimismo o es más positivo un sano pesimismo. Vamos a ver, Pablo, esto es muy complicado, es muy complejo porque la realidad en sí misma es muy compleja, pero yo parto siempre de que tenemos que ser realistas, y cuando digo realistas es no ser ingenuos. Es decir, cuando nos están presentando la realidad o cuando vemos la realidad tal cual es, con enfermedades, con conflictos bélicos a nivel no solo europeo, en nuestras fronteras europeas, sino también en África, en Asia, muchos conflictos armados también en Latinoamérica. Vamos a ver, bueno, armados y no tan armados, también conflictos políticos. Y cuando vemos todo, como diría Schopenhauer, cuando vemos todos esos asuntos humanos que están tan encima de la mesa, el problema de Schopenhauer es que utiliza su pesimismo para dar una solución individual. Es decir, al final Schopenhauer lo que da es una solución ascética en la que el individuo es quien tiene que trascender los males del mundo, quien tiene que trascender su propia voluntad y convertirse en una especie de sabio hindú que ha negado su voluntad, la célebre negación de la voluntad de Schopenhauer, y al final es una solución individual. Yo en esto no soy schopenhaueriano en absoluto, yo en esto soy más de otra corriente pesimista que está defendida sobre todo por Philip Mailander, que es un epígono, es un continuador del pensamiento de Schopenhauer, pero también Edward von Hartmann, que también fue un pensador, un filósofo, que escribió un bestseller que tradujimos y publicamos el año pasado en Alianza Editorial, La filosofía del inconsciente, en 1869, que fue todo un bestseller de Edward von Hartmann. Bueno, pues estos pensadores post-schopenhauerianos lo que dicen es, sí, vale, el mundo es como es. El mundo puede ser terrible, puede estar lleno de sufrimiento, de dolor, de penas, de asuntos onerosos de todo tipo, pero lo que tenemos que hacer es utilizar el sufrimiento, el dolor y todo este anhelo de sentido o toda esta observación del sufrimiento, no lo tenemos que utilizar para una solución individual, para hacernos nosotros una nada, para nadificarnos. Nichtigkeit, como dice en el texto, que es una palabra alemana muy bonita, nihilificarse o hacerse nada. Lo que debemos hacer, a juicio de Philip Mailander y Edward von Hartmann, es una solución comunitaria. Ellos hablan de un socialismo que no tiene nada que ver con el socialismo que entendemos ahora. Es un socialismo que tiene que ver con el concepto de sociedad, de Gesellschaft, justamente, de unión o de Gemeinschaft, más bien, porque en alemán Gemein es lo común, Schaft es como pues una unión. Entonces, la unión de lo común. Y utilizan esta palabra, Gemeinschaft. Lo que tenemos que hacer es que el pesimista, cuando se da cuenta del sufrimiento del otro, intenta aminorarlo, intenta apaciguar el dolor del otro. ¿Y cómo podemos apaciguar o aminorar el dolor del otro? Proponiendo soluciones sociales que nos hagan preocuparnos de lo que nos preocupa, valga la redundancia, a todos como comunidad. Entonces, el pesimista no es en absoluto, y es mi caso, y yo digamos que soy pesimista en términos metafísicos, pero en términos antropológicos, en términos de acción, no puedo ser pesimista, tampoco, no sería profesor, Pablo. Yo lo que tengo que hacer es invitar a ver la realidad más o menos como es, sin anestesia ninguna, pero siendo muy consciente, como decíamos antes, tú has mencionado a María Zambrano y yo comentaba después, de que todo está en la agencia de quien actúa, todo está en nuestra propia conciencia
de nuestra autonomía y de nuestra independencia. Así que el pesimista se da cuenta del sufrimiento, se da cuenta del dolor, de lo que ocurre en el mundo, pero no para ser un cenizo, como solemos decir en español, en castellano. O sea, no para convertirnos en un todo te va a ir mal, todo va a ir hacia peor. No, es posible que vaya a peor, claro, por supuesto. Pero si no ponemos a disposición de la comunidad todas esas herramientas intelectuales, emocionales, afectivas, para poder mejorar, pues claro que va a ir a peor. Entonces, lo principal es hacer un diagnóstico y después de ese diagnóstico ir a la sociedad e intentar mejorar. Que no se puede, bueno, constitutivamente el ser humano, pues a lo mejor es como es un ser malo, perverso, puede ser, no sé, si nos ponemos en un pesimismo antropológico, pero aquí lo importante es, vale, tenemos el dolor, el sufrimiento, etcétera, ¿y ahora qué? Eso es lo que se plantea un pesimista de la acción, como yo lo llamo. Un pesimista que quiere actuar sobre el mundo. Ahora bien, el problema es cuando ese optimismo ingenuo se convierte en ideológico, cuando se convierte en una ideología de la que partir. Y muchas veces si quieres puedes, o plantéatelo y llegarás, o suéñalo con mucha fuerza y lo conseguirás, cuando todos estos mensajes lo que al final desactivan es nuestra capacidad para cuestionarnos si aquello que estamos viviendo es injusto. Porque muchas veces cuando... Y además de esto, hay un concepto que también se utiliza mucho, que es la privatización del estrés, que también lo utiliza Mark Fisher, por ejemplo. Y esta privatización del estrés tiene que ver con, oye, es que tú eres el culpable de tus circunstancias. Tú eres el culpable de no obtener más éxito en tu trabajo. Eres el culpable de no tener una pareja más atractiva, que no te dé hijos, yo qué sé, el paradigma que cada uno tenga en su cabeza de éxito social. Tú eres el culpable. Bueno, pero es que a lo mejor hay estructuras que me están impidiendo tener hijos, que me están impidiendo tener una vida mejor. Entonces, eso es lo que hay que cuestionar. No si quieres, puedes. No, si quiero, no puedo. Hay cosas que no puedo. Y creo que educar a los chavales desde pequeñitos en este coaching emocional, bueno, pues puede ser muy frustrante porque estamos trabajando en chavales que van a tener una voluntad muy poco férrea. Primero porque se van a acostumbrar a, como hemos comentado hasta ahora, gratificaciones muy rápidas, muy fáciles de alcanzar y por otro lado porque no vamos a conquistar nuestra capacidad para desear más allá de lo que me viene impuesto desear. O sea, se ve colapsado el deseo. Así que no podemos todo lo que queremos. Y creo que está bien que no podamos todo lo que queremos. Ahora bien, también esto está bien, y con esto termino, Pablo, también está bien cuestionar todas las estructuras meritocráticas, todas las estructuras o aparentemente meritocráticas, porque muchas veces se nos está, desde instancias, pues muchas veces políticas, empresariales, económicas, se nos está vendiendo un discurso meritocrático como que aquí cada uno puede llegar donde quiera con independencia de su ascendencia, con independencia de su situación social, económica, etcétera, etcétera. Bueno, es que, pues no siempre, ni no siempre, ni, bueno, que hay que cuestionar esto y hay que cuestionarlo con herramientas psicológicas, filosóficas, sociológicas y antropológicas. Tenemos que ver qué está sucediendo para que nos resulte tan fácil vernos convencidos por el dogma del si quieres puedes. ¿Qué irá mal en nuestra vida para que nos tenemos que entregar a las nuevas oraciones? Porque es que si nos fijamos son letanías, son oraciones, literalmente. Bueno, venga, acuéstate. Esto lo dicen mucho los futurólogos, todos los que tienen que ver también con el mundo ahora que está tan en boga con el horóscopo, con la astrología, con todo esto. Bueno, tú acuéstate y piensa que mañana seguro que es un día para desarrollar tus oportunidades. Sí, claro, puede serlo, pero también puede ser un día desastroso porque no puedes desarrollar tus capacidades, porque no tienes condiciones laborales dignas, porque no tienes condiciones económicas suficientes. Entonces, no nos podemos encomendar a ese tipo de oraciones que sustituyen una religión teológica por una religión laica. No deja de ser una religión, no deja de tener un componente trascendente que nos catapulta o pretende catapultarnos a tranquilizaciones, a ansiolíticos anímicos, si me permites la expresión, Pablo. Son ansiolíticos anímicos, porque no nos calman en términos de estrés, pero sí nos calman en términos, digamos, con todas las comillas posibles, espirituales. Si quieres, puedes. Ah, vale, pues mañana lo intentaré. Mañana querré con más fuerza. Mañana miraré a los astros con otra cara.
A lo mejor lo que tenemos que mirar, en vez de los astros y en vez de si soy Virgo, Escorpio o Libra, es mirar qué está ocurriendo aquí abajo, qué puedo hacer para mejorar, hablar con mi vecino, estructurar nuevas comunidades que nos permitan pensar qué está ocurriendo para que no podamos progresar, para que no podamos o para que tengamos que entregarnos a las garras de estas nuevas religiones laicas, de estos nuevos, de esta, como yo las llamo, espiritualidades laicas, pero bueno, en fin, al mindfulness, al coaching emocional, que, y con esto acabo, Pablo, pueden servir coyunturalmente, nos pueden ayudar coyunturalmente a superar un bache de un mes, de 2 meses, de medio año, pero cuando llega un momento en que hay que desenterrar las causas reales, cuando hay que ir a la raíz, vemos que el problema sigue ahí. Vale, sí, ya he ido a un libro de autoayuda y me ha, bueno, me ha permitido salir de ese pozo. O he recurrido a cierta medicación y me ha ayudado. Que la medicación, no seré yo quien diga que no es necesaria, por supuesto que es necesaria en muchas ocasiones, pero tenemos que ir a la raíz. Hay que ir a la raíz y para eso es necesario más investigación de base, en términos humanísticos sobre todo. Y yo, Pablo, si me lo permites, yo aquí introduzco a la psicología como una disciplina también humanística, que tiene su rama también psicobiológica, evidentemente, por supuesto, que tiene su rama sanitaria y su rama clínica, por supuesto, pero la psicología también, si recurrimos a la etimología, no deja de ser una preocupación por lo anímico, una preocupación por lo que llevamos aquí dentro. Entonces, bueno, aquí dentro más bien. Entonces tenemos que aunar fuerzas intelectuales para preguntarnos qué está ocurriendo, qué está pasando para que nos tengamos que tranquilizar con un si quieres, puedes. Pues no, no siempre se puede. Esto lo veo todos los días. Por ejemplo, en los adolescentes cada vez se piden con más asiduidad, en vez de entablar la relación con el otro, así mirándonos a los ojos, cada vez se piden más el Instagram. Ellos dicen el Insta, dame tu Insta, o incluso acceden a métodos invisibles de relación. Los que tienen iPhone, por ejemplo, a través del famoso AirDrop, de esta, a través de Bluetooth o de cualquier, pero entre ellos se pasan información a través de AirDrop, es decir, de manera invisible se están relacionando y luego llegan a su casa y empiezan a chatear. Esto está destruyendo los lazos sociales. Esto puede parecer que estoy exagerando, pero no estoy exagerando, porque luego, por ejemplo, en mi colegio, la relación entre los bachilleres, tenemos bachillerato de arte, de ciencias sociales y humanidades y bachillerato de ciencias. Entre los 3 bachilleratos, cada vez es menos frecuente la relación entre grupos. Cada vez es menos frecuente, porque se está rompiendo esa capacidad absolutamente instintiva que tenemos los seres humanos de aquella persona me interesa, me voy a acercar, de alguna manera, pero me voy a acercar. Y se está perdiendo nuestra capacidad de mamífera, digamos, que también lo he mencionado antes, ese acercamiento al otro, lo estamos perdiendo. Así que me parece que en términos sociales también es muy importante reeducar nuestro deseo para acercarnos, para preguntar al otro qué tal y quedarte delante. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y enfrentarte a la posible respuesta que te pueda dar la otra persona. Utilizamos el qué tal como un saludo, qué tal, y seguimos hacia adelante y sin ningún tipo de repercusión. Así que también pensar los nexos humanos, muy importante. Hay una corriente que es el aceleracionismo y hay aceleracionistas que abogan, hay gente en filosofía, también en psicología y en antropología, que están hablando de que es necesario acelerar los tiempos para que el capitalismo, para que el neoliberalismo, que digamos es su vertiente más agresiva en términos económicos, para que llegue cuanto antes al colapso y hagamos una especie de reboot, hagamos una especie de reinicio para que todo, y esto se está postulando, ¿eh? Hay libros sobre ello y hay defensas sobre ello. Entonces, cuidado porque a lo mejor nos estamos acercando a una especie de apocalipsis deliberada, de apocalipsis voluntaria, y ahora no estamos por ello. O sea, quiero decir que la gente normal pues no querríamos llegar al colapso, pero es que miras a tu alrededor y sí, cada vez los países pobres son más pobres, los países ricos estamos en nuestro parque de atracciones vallado, fortificado de inmigración. También es algo que me da un poco de miedo.
De miedo porque también se va a empezar a introducir en la educación, estoy seguro, sobre todo en los colegios en los que tenemos, bueno, pues integrado la tecnología, en muchas universidades también, privadas, públicas, se está introduciendo cada vez más el uso tecnológico normalizado de ordenadores, de dispositivos electrónicos de todo tipo. Claro, sí, puede ser muy útil para, si yo voy a explicar a Epicuro o las escuelas posaristotélicas, para irnos a la costa jónica y explicarles desde allí a Epicuro mientras cogemos un plátano de, yo qué sé, de un bananero. Bueno, tampoco creo que haya muchos bananeros en la costa jónica, pero en fin, da igual. Mientras estamos en el jardín epicúreo, puede ser muy gratificante, pero durante unos minutos. Pero es que el asunto de esto es que si todo lo hacemos con las gafas, va a llegar un momento en que vamos a cuestionaros la importancia o la utilidad o el valor de ir presencialmente a un lugar como el colegio. Y no solo como el colegio, sino como nuestro lugar de trabajo, sea el que sea. Porque se van a poder empezar, estas gafas nos van a poder empezar a facultar, y ya se están haciendo pruebas, de conducción de conductores de autobuses, de metros, de transporte público, con unas gafas fuera de ese transporte público. Entonces, ¿hasta qué punto esto también, y esto también lo he dicho antes, nos está impidiendo el movimiento? Nos está impidiendo la comunicación de los unos con los otros. Es que salen ramificaciones por todos lados. Así que vamos hacia un mundo cada vez más conectado, para responder a la pregunta, y sin embargo cada vez más desolado, cada vez más vacío de personas. Pues esto lo tenemos que pensar, y mucho. La aceptación de la vulnerabilidad, que también se está olvidando a base de dar una imagen totalmente, no de si exitosa, pero por lo menos sí productiva y constantemente rentable de uno mismo. La rentabilidad de uno mismo, de la imagen de uno mismo, de lo que hacemos. Y bueno, también tenemos que asumir que somos seres vulnerables. Y en el reconocimiento de la propia vulnerabilidad también está el reconocimiento del otro, porque necesito del otro también. Entonces, bueno, pues que esto no quiero que quede como una especie de llamamiento pseudo católico, no tiene nada que ver con eso, nada más lejos de lo que estoy diciendo, tiene que ver con un llamamiento hacia una comunidad consciente y comprometida con los datos, con los asuntos que le preocupan. Eso es a lo que voy. Y bueno, en fin, que sí que puede ser un ecumenismo, pero laico. O sea, quiero decir, un ecumenismo entendido como algo que nos hermane a todos. Jolín, incluso en nuestras divergencias, es que es fundamental, es muy importante. En fin.